¿Cuáles son las reacciones naturales del ego? Qué importante que es que uno se salga de ese rol, y lo que hoy te vengo a compartir me inspiró mucho la historia de Tony Robbins, que es uno de mis mentores. Quédate y presta mucha atención porque lo que tengo para compartirte hoy es muy pero muy importante. Quédate hasta el final y después déjame tu comentario o anda contándome qué es lo que te está pareciendo lo que te voy compartiendo. Déjame tu comentario, me gustaría que me escribas si querés que hable de un tema en particular, porque eso me ayuda a hacer contenido nuevo y para mí es muy importante. Así que bueno, voy a estar esperando tu mensajito. Si todavía no te suscribiste, hacelo, porque todos los días subo un video, así si vos activas la campanita te está avisando. Todo gira en torno al ego. Vamos con ese tema ya. Quédate hasta el final, que es muy importante. Bellas almas, ¿cómo están? Bueno, una vez más en este espacio que tanto me gusta. Y hoy el tema, todo gira en torno al ego. ¿Qué sería? Bueno, el ego son los pensamientos de la mente, ese pensamiento que viene del pasado, que viene del futuro que no existe. Y luego la otra parte sería nuestra alma. Pero ¿qué pasa? Ahí entra en juego nuestra autoestima que obviamente tiene que ver con esa experiencia que nosotros estamos viviendo de nosotros mismos. Y acá hay algo que te voy a compartir. Me inspiré en hacer este video porque, bueno, por uno de mis mentores, Tony Robbins, que si no lo conoces, andá y fíjate quién es. O sea, es una persona muy reconocida en el crecimiento y el desarrollo personal. Él escribió varios libros. Es una persona muy motivadora, muy incentivadora. Está muy al servicio de toda la humanidad y tiene un montonazo de empresas a su cargo. O sea, ha hecho muchas cosas importantes a lo largo de toda su historia. Y bueno, y eso habla de la persona que él se transformó, y eso habla de la persona que él fue en algún momento de su vida. Hay una parte que él cuenta que bueno, que él cuando era chico, la mamá, que esto lo contó después de que su mamá falleció, porque no es que quería hacerse víctima o ponerse en ese lugar, sino que bueno, esperó que pase el tiempo para contar esto, porque siempre respetó el amor de su madre y siempre se puso en ese lugar de ponerse en el zapato de ella y de entenderla. Lo que él contaba es que cuando él era chico, la madre tomaba alcohol y lo mezclaba con pastillas. Entonces llegaba momentos en donde no sabía lo que hacía, y lo que un día le hizo fue, lo agarró. Él había llegado de la escuela, él es bastante grandote, alto, y lo que hizo es, lo agarró de la cabeza y lo empezó a estampar contra la pared hasta que le salió sangre. Y cuando él cuenta esto, él dice que él fue a dar una charla a chicos afroamericanos donde no tenían padre. Entonces lo que él le cuenta es que su historia. Entonces todos los chicos, cuando él le contó su historia, que él siempre pensaba cómo podía hacer para proteger a su hermano que tenía 5 años menos y a su otra hermana que tenía 3 o 2 años menos que él. Eran más chicos que él. Y él lo único que hacía es cómo voy a hacer para que no le pase nada a ellos. Cuando él cuenta esta historia, la cuenta porque justamente le estaban haciendo una entrevista en donde él le estaba contando de que la importancia que uno tiene, que uno se salga de esa programación, que uno se salga de esa historia que vivió, porque él dice, si yo me hubiese quedado con todo eso que yo viví, a lo mejor hoy no estaría acá. Pero no, pero yo a partir de eso tomé esa fortaleza y eso fue lo que me ayudó a crecer. Porque a lo mejor si mi mamá no hubiese sido lo que fue conmigo, a lo mejor yo hoy no estaría acá. Porque bueno,
uno cuando es chico, esas situaciones que uno vive, él contaba, te ponen en una situación de que no entendés, ¿no? En tu cabeza empieza a haber una distorsión, porque decís, esta persona, si supuestamente es la persona que más me ama, ¿cómo puede ser que la persona que más me ame me esté haciendo esto? Y ahí es donde hay un desorden psicológico en la persona o en el niño que está viviendo esto, porque claro, no entiende lo que está viviendo. Hay como una distorsión. Ese espacio que hay entre el amor y el odio, o eso que viene, que bueno, muchas veces el adulto lo representa porque también tiene heridas y de la forma que le sale es hacerlo desde ese lugar. Entonces, te quería compartir esta historia porque él lo que cuenta con esto es que él no se quedó en esa historia del pasado, sino que esa historia del pasado él la transformó haciéndose fuerte, sobrepasando esas adversidades. Sí es importante que uno pueda reconocer ese dolor, pero no que uno se quede todo el tiempo anclado en ese dolor. Entonces, por eso es muy importante esto que tiene que ver con el ego, que el ego tiene que ver con esa información, esa historia que uno se cuenta que tiene que ver con el pasado, o esa historia que uno se cuenta que tiene que ver con el futuro que no existe, y que vos te puedas anclar en este presente. Bueno, este presente, ¿qué es lo que yo quiero? Que aprendas a cuestionarte, a preguntarte, para que vos puedas salir de ese ego, vivir en este presente. Bueno, a ver, ¿qué es lo que me está pasando? Bueno, siento esto, bueno, ¿cómo voy a hacer para resolverlo? Y ponerte desde ese adulto, que es tan importante que uno se ponga en ese rol de adulto, porque si no lo que hace es ese niño que vivió esa situación de chico, gobierna a ese adulto, entonces bueno, se paraliza, se estanca, no puede seguir con su vida, porque está todo el tiempo trayendo eso que vivió y no puede salir de esa cárcel, de esa situación que yo viví en el pasado. Por eso, bueno, una de las cosas que él comparte también es que él dice, ¿no? Que es importante que uno no se quede en su biografía, que no te quedes con esa historia, con lo que vos pasaste de chica o de chico, sino que puedas salir de ese lugar, hacer un paso adelante y mirar hacia adelante con lo que respecta a qué es lo que yo quiero ser, cómo quiero vivir, y obviamente honrando ese pasado, porque bueno, lo que él compartía es, yo sabía que mi mamá me amaba, o sea, que bueno, que ella hacía lo que podía, y en esos estados en donde ella tomaba alcohol y mezclaba pastillas, es obvio que iba a estar en un estado que no era el suyo. Yo le entendía y bueno, ella me dio amor como ella pudo en ese momento y como le salió. Pero bueno, yo seguí con mi vida adelante, siempre, o sea, nunca me agarré de eso tan terrible que yo viví en ese momento, sino que dije, bueno, a ver cómo puedo hacer. Y también me ayudó a pensar a mí, porque yo pensaba cómo podía hacer para que a mis hermanos no le pase nada. Fíjate qué diferencia existe entre una persona que está proyectándose a ver cómo puedo hacer para resolver eso, ante que una persona que diga, uy, a mí me está pasando esto y ahora, uy, otra vez vivir esto. O sea, fíjate qué diferencia hay entre una actitud y la otra. Que bueno, que eso tiene que ver con el salirse uno de esa víctima y el otro tomar esa responsabilidad. Eso es lo que hace el adulto emocional, el adulto responsable, dice, bueno, a ver, quiero salir de esta situación, ¿cómo voy a hacer? Una de las cosas que es muy importante es que uno se libere de esas cadenas del pasado, de esas situaciones que vos viviste que te pudieron ser dolorosas, te pudieron hacer daño, pero bueno, que eso lo tomes como un aprendizaje. Por eso, esto que todo gira en el entorno del ego tiene que ver con eso, porque vos fíjate, para que vos puedas conocerte, para que vos puedas amarte, para que vos puedas constituir tu yo, tu nuevo yo, o sea, tenés que soltar ese pasado, tenés que dejar ese pasado atrás. Sí, reconocerlo, obviamente, es muy importante reconocer ese dolor, porque si no reconoces el dolor y lo tapás,
es que bueno, ahí no vas a poder sanar. Entonces reconocer ese dolor, lo traes, lo sentís, lo honrás, lo agradeces, y a partir de eso es que uno puede dar vuelta a esa página y puede proyectarse hacia el futuro, hacia lo que yo quiero, hacia quién quiero ser. Entonces desde ese lugar nosotros no salimos de esa situación, porque lo que sucede, que a mí me pasa mucho en consulta, es que la mayoría de la gente se ancla. Con todas las relaciones me pasa lo mismo. Siempre busco personas tóxicas, que me hacen daño, que me desvalorizan. No entiendo por qué, o sea, sigo estando con esta persona y esta persona me trata mal. No entiendo o sea, lo que tenés que entender es que vos estás operando desde ese ego. Vos estás agarrándote de algo del pasado que hoy no está. Porque si hoy estás teniendo este resultado y no te gusta, es por acciones que vos hiciste en el pasado. Entonces te tenés que hacer cargo, bueno, a ver cuáles son las acciones que yo hice en el pasado. Bueno, listo. A partir de esas acciones que hice en el pasado, digo, bueno, estas acciones yo sé que ahora en mi presente las tengo que modificar. ¿Para qué? Para tener otro resultado mañana, pasado, en el futuro que sea. Dentro de 1 minuto, dentro de 3 minutos. Porque es lo siguiente, lo que viene. Entonces, ¿qué tan importante es que uno pueda estar centrado en el presente? ¿Qué es lo que quiero hoy? ¿Qué es lo que siento hoy? Porque a partir de lo que siento, a partir de lo que quiero, es lo que voy a pensar, es lo que voy a decir y es lo que voy a hacer. Que sea en consecuencia. Esas 3 cosas tienen que ser súper congruentes, porque si no, no hay coherencia. Entonces empecé esta introducción contándote esta historia de Tony Robbins porque me parece que es muy importante para que uno vea que hay personas que viven situaciones que son súper terribles y que vos ves lo que están logrando, vos ves lo que lograron y que eso tiene que ver con ¿qué? Con la actitud. Él tuvo que emprender y tener ponerse en acción, tuvo que ponerse a pensar y a partir de eso es que empezó a tomar acción. ¿Para qué? Para poder transformar esa realidad que había vivido y que no le gustaba, pero reconoció ese dolor y fue lo suficientemente valiente para dar el paso y decir yo voy a modificar esto, yo voy a salir de esto y yo voy a cambiar esto que hoy me está pasando. O sea, tuvo esa lucidez, pero para tener esa lucidez te lo tenés que permitir. Es muy importante eso. Permitirte sentir, darte la oportunidad de poder hacer las cosas de otra forma, porque es que eso es lo que hace la diferencia en nuestra vida. Así que bueno, te quería compartir esto porque es alguien que a mí me inspira mucho, que yo quiero un montón, admiro un montón y que me parece que vale mucho la pena compartir un poco de las historias de estas personas que uno las ve allá arriba y se piensa, claro, esta persona no debe haber pasado nada, y al contrario, son las personas que seguramente pasaron más cosas o bastantes cosas o algunas cosas en su vida donde no fueron tan agradables y donde tuvieron que pasar por muchas dificultades para hoy a lo mejor estar donde están. Pero insistieron, tuvieron persistencia, tuvieron dedicación, tuvieron compromiso, tuvieron entrega, tuvieron constancia. Eso es lo que tenés que tener para salir de donde estás, si en el lugar en donde estás no te gusta. Así que quería compartirte esto. Déjame tu comentario. Me gusta si querés hacer un trabajo de crecimiento y desarrollo personal conmigo, yo voy a estar encantada. Te voy a brindar herramientas para que puedas ser tu mejor versión, para que puedas encontrar tu propósito, para que puedas salir de donde estás si es un lugar en el que no te gusta. Y bueno, vamos por muchísimo más. Y lo que más quiero es que te conviertas en esa alma de superación total que puede sortear cualquier obstáculo y lograr todo lo que se proponga. Así que vamos por eso. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.